Espinosa, yo represento a USDA EIFIS aquí en el Ecuador. Bueno, tenemos nuestras oficinas básicamente son de apoyo técnico, trabajamos mucho con el sector privado, apoyando a los productores y exportadores en ciertas actividades, en ciertos proyectos, y lógicamente con nuestra contraparte y aliado en estos trabajos sanitarios, que es Agrocalidad. El día de hoy voy a empezar con una presentación relacionada pues con los sistemas de inspección, regulaciones y procedimientos para la importación de flores cortadas de Ecuador, que es las mismas que se aplican para cualquier otro país exportador hacia los Estados Unidos. Yo creo que primero veamos esta presentación y posteriormente, si es que hay alguna información que necesiten conocer del tema específico rosas, pues estamos listos para las preguntas. El objetivo es pues que todos estemos claros en cuál es la metodología y la forma en que realizamos nosotros las inspecciones al arribo, porque muchas veces pues se piensa que las inspecciones dependen mucho del país o del tipo de flor, o que van cambiando durante el tiempo. Más bien son unas inspecciones que son establecidas bajo manuales que están disponibles incluso para la revisión de todos ustedes en cualquier momento. Y pues algo que es importantísimo siempre pues es que recordar que la sanidad es la base para poder exportar, no importa cuántos acuerdos comerciales tenga y con qué países, si ustedes no manejan el tema fitosanitario y cumplen con todos los requisitos y regulaciones que exigen los países a los cuales van a exportar. Bueno, ahí está mi dirección de mail. Para cualquier consulta siempre estamos dispuestos y listos para ayudarles en lo posible. Vamos a empezar. Bueno, nosotros pues esto es básicamente lo que diría lo que representa el puerto de Miami, que es el puerto número 1 para Estados Unidos de llegada de flores. Básicamente traemos llegan pescado, frutas, flores, hortalizas y ropa. Nosotros trabajamos ahora como EIFIS en conjunto con Homeland Security o CBP, que es la entidad de protección de fronteras. Como ustedes saben, Homeland Security fue creado después de los incidentes del 11 de septiembre y nosotros le cedimos todas las potestades en relación a la inspección. Son técnicos entrenados por EIFIS, se basan en los manuales desarrollados por EIFIS, pero ellos básicamente reportan a Homeland Security. En el rato que de una inspección y se detiene y se observan plagas cuarentenarias, esos especímenes pasan a nuestra identificación en los laboratorios de EIFIS para la confirmación del diagnóstico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o cuáles son nuestras responsabilidades al momento? Nosotros inspeccionamos todo lo relacionado con material propagativo, plantas desnudas, semillas y otros tipos de materiales. También tenemos un programa contra el contrabando e investigación. Nosotros esto pues es en apoyo a Homeland Security. Tenemos programas de entrenamiento especialistas agrícolas, que son básicamente inspectores de varias entidades. Trabajamos con universidades en entrenamientos. Hacemos todo lo relacionado a la inspección de barcos en tránsito entre Hawái y Puerto Rico, y mantenemos pues convenios con la industria para la destrucción de basura internacional. Estos son para buques y aviones. Si hay alguna pregunta en cualquier momento, por favor, nos detenemos. En las actividades específicas de inspección agrícola, ¿qué hacemos nosotros? Damos el servicio taxonómico a los inspectores de CBP al arribo de carga. Certificamos los barcos que manejan frío, es decir, siempre realizamos la certificación de los buques bananeros, los buques que cuentan con bodegas refrigeradas. Hacemos la determinación
de análisis de riesgo. Estos son todos los estudios que se realizan para la importación de productos nuevos hacia los Estados Unidos, frutas, flores, hortalizas. También determinación del riesgo de las vías de entrada y protocolos de muestreo, o sea, todo lo relacionado con la parte teórica e inspección. Manejamos un contacto cercano pues con otras agencias estatales y federales acerca de las regulaciones de IFIS. Tenemos que tener claro, y esto es importante porque muchas veces hay preguntas de qué sucede con California o qué sucede cuando se ingresa por Nueva York o por Miami. IFIS da las bases, es digamos, la Agencia Federal de Sanidad Agropecuaria, pero también cada uno de los estados tienen su propio servicio oficial, que tienen muchas veces regulaciones mucho más estrictas, como es el caso de California. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto. Tienen que averiguar qué es lo que pedimos como IFIS, pero también qué es lo que pide el estado por donde va a ingresar la carga, sobre los requisitos fitosanitarios. Y también nosotros realizamos tratamientos cuarentenarios. Aquí en el Ecuador, al momento, por ejemplo, tenemos todo el tratamiento de preembarque, de certificación preembarque para mangos. También hacemos preembarques en Argentina, en Chile es el programa más grande en Sudamérica, en México y en otros países más. ¿Cuáles son los permisos que nosotros tenemos desarrollados y manejamos? Bueno, material propagativo canadiense, son ciertos protocolos específicos con Canadá. Manejamos todos los que son los permisos de importación de flores ornamentales con frutas. Esto es válido muchas veces para flores tropicales. Manejamos los permisos para material prohibido, para la investigación, o sea, por ejemplo, nosotros damos los permisos para que puedan ingresar muestras de roya blanca de crisantemo para que puedan ser investigadas en Estados Unidos, pese a que es una peste cuarentenaria. Manejamos solo los permisos para la importación de algodón, permisos generales para plantas, que son las plantas que son de riesgo, plantas que están en peligro de extinción. Manejamos permisos para maíz indio y plantas relacionadas, que eso es básicamente con México. Todo lo relacionado con material propagativo, incluyendo semillas, material de postentrada, permisos también para arroz y materiales relacionados con arroz, caña de azúcar y permisos de tránsito, todo lo que es transbordo en aeropuertos y puertos. Ya entrando en materia, pues definamos qué son flores y follajes. Nosotros consideramos que flores y follajes son la parte de la planta, incluyendo la flor de corte, y que cuentan con ramas o tallos y cualquier fruta que esté con ellos, la cual será utilizada para decoración u ornamentación, y la intención de su uso no es para comer o propagación. Es decir, por ejemplo, cuando se mandan flores tropicales, las piñas, las mini piñas, ya entra a un sistema distinto de inspección y de certificación. Solamente se considera flores todo lo que no se utilice para consumo o propagación. Generalmente vemos que existen muchos problemas al arribo que no están relacionados con el tema sanitario per se, y creo que sería bueno mencionarlos. Por ejemplo, saber si los productos requieren permisos de importación. Muchas veces se mandan productos que no son admitidos en Estados Unidos. No se sabe muchas veces quién es el responsable de obtener el permiso, si las flores son o no son permitidas dentro de Estados Unidos. ¿Se necesita o no un certificado fitosanitario para exportar a Estados Unidos? ¿Se necesita certificado de origen? Si estos productos necesitan un certificado CITES o ESA, que es para plantas de riesgo, en peligro de extinción, ¿se necesita tener marcado el país de origen en las cajas?
y a quién se puede contactar para verificar la admisibilidad en los Estados Unidos de ciertos productos. Yo creo que esas son cosas que siempre hay que pensar antes de iniciar las exportaciones. La primera pregunta, y creo que la más importante para ustedes, es la siguiente: nosotros no requerimos un permiso, un certificado fitosanitario para el ingreso de las flores a Estados Unidos. Nosotros, basado en una regulación del año 97, no requerimos el permiso, el certificado fitosanitario de ningún país en lo relacionado a flores de corte, porque nosotros nos basamos en el riesgo y en las inspecciones al arribo, exceptuando, como dice ahí, que estas flores sean parte de plantas reguladas por CITES o plantas en peligro de extinción. Hablando de esto, pues, cuando las plantas CITES tienen flores o follajes, se requiere de un permiso general de USDA-APHIS para los artículos de corte cubiertos por CITES o ESAS e importado por individuos o compañías para negocio o comercio. Es importantísimo siempre cuando hay plantas nuevas, plantas que podrían ser silvestres o recolectadas, comprobar que no estén dentro del listado CITES, y esto aquí en el país quien le da la información es el Ministerio de Ambiente. La excepción sobre estos certificados: flores frescas, frutas, ramas con fruta y tallos para consumo humano o utilizados como follajes son regulados como frutas y vegetales. Muchas veces, por ejemplo, en flores tropicales se arman buquets con mini bananos o banano ornamental, o se utilizan las mini piñas. Estos productos necesitan tener un certificado fitosanitario porque son frutas. Si no los tienen, se detiene la carga y podría llegar hasta a destruirse el embarque por esta razón. Estos también se utilizan en mezclas con flores, digamos, cortadas de la sierra, entonces es importante considerar esto. Otra excepción importante son materiales de plantas procesados, que son materiales descurtidos, tratados químicamente, secos o teñidos, es decir, que han sufrido algún tipo de proceso. Esto pues también vemos mucho que se acompañan ciertos tipos de buquets con productos que tienen algún tipo de tratamiento. Es decir, son productos manufacturados de plantas o productos de plantas, y estos son regulados en un manual que tenemos nosotros y está disponible al público, que es el manual de productos misceláneos o procesados. Como vemos ahí, pues son las semillas, pueden ser semillas de pino, pueden ser flores secas, pueden ser ciertos tipos de flores que están cortados, el popurrí hecho de pétalos de rosas. Ya entrando más en materia, ¿cuál es el proceso de admisión? ¿Cómo nosotros hacemos las inspecciones al arribo? Esto es importantísimo porque son las mismas para todos los países, las mismas para todos los productos de cualquier país. El primer punto: determinamos si los artículos son admisibles o no. Las flores cortadas en general todas son admitidas en Estados Unidos sin problema alguno. Luego determinamos si se debe inspeccionar o autorizar su movimiento basado en dos temas: si son desembarcadas en el puerto de llegada, siempre se hace la inspección en el puerto de arribo, no en el destino final hacia donde va la carga. Si existe carga, se debe determinar también si hay carga residual que va a otro puerto, es decir, llega el avión a Miami y continúa, por dar el ejemplo, a Nueva York. Si hay carga residual, también nosotros tenemos que determinar esto. Luego revisamos, todo esto se hace antes de que llegue la carga, ya con toda la información que recibimos vía electrónica. Revisamos si se necesita un permiso de importación específicamente relacionado con plantas en peligro de extinción. Posteriormente nosotros identificamos el nivel de riesgo en el manual que se llama Flores Cortadas, el manual de flores cortadas y follajes. Este es un manual disponible al público en la página web nuestra, en el cual, ¿cómo determinamos el riesgo? Nosotros tenemos
divididos los tipos de flores, el país de origen de estas flores y dividido en bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Y también definimos si este producto es parte del programa de liberación rápida, que es el Food Flower Release Program, que lo conocemos todos, en el cual lastimosamente varios tipos de flores de Ecuador y de otros países han ido saliendo anualmente de esta lista por problemas fitosanitarios, por sobrepasar los niveles mínimos aceptables. Al momento de Ecuador, los productos que están en la lista son rosas, buquetes con rosas y los calalilis. Y el quinto paso es determinar el número de muestras que vamos a inspeccionar, la unidad de inspección, o sea, el número de cajas que vamos a tomar para inspeccionar, y el número de muestras de cada unidad de inspección. ¿En base a qué sacan el porcentaje de inspeccionar? Esto es lo que vamos a ver ahorita, porque nosotros primero tenemos nivel de riesgo por país y por tipo de flor, tenemos nivel de riesgo por el productor, tenemos el tamaño de la muestra se determina también por guía aérea, si son cajas sólidas, si son cajas mixtas, si vienen embarques consolidados o son embarques únicos por finca. Todo eso es parte de se utiliza para determinar el tamaño de la muestra. Adelantándome un poquito, tal vez, si en una guía vienen 8 o 10 fincas, ¿el muestreo se hace de las 8 o 10 fincas o puede ocurrir que muestrean solamente una finca y por el problema ocurre en esa finca todas las? No, se muestrean todas las fincas. Todas las fincas. Porque nosotros también tenemos determinado y definido el riesgo por finca. Ok, esto pues puede ser interesante, son las páginas de referencia, las páginas web de referencia en relación a CITES, bancos de datos de plantas parasíticas, la lista de malezas federales nocivas. Hay que recordarnos pues que lo que para un país puede ser un pasto, para otro país puede ser una maleza. Y la lista de plantas protegidas por esa. Esta lista pues está en la carpeta que se les entregó, y entonces no nos detengamos ahí. El paso cuarto, como ya habíamos hablado, es determinar si es parte o no es parte del programa de liberación rápida. Como ejemplo les quería enseñar pues el cuadro primero es de los productos que teníamos en el año 2007 y los que están listados abajo son los productos actuales a la fecha, se podría decir. Como ustedes ven, han salido muchos productos de este listado. Porque este programa, el objetivo es liberar rápidamente productos de alto volumen y de bajo riesgo, pero el bajo riesgo significa tener máximo 1% anual de detenciones de plagas cuarentenales. Si sobrepasamos ese límite, ya se prenden las alarmas y generalmente los productos salen de este listado. Como les había mencionado, pues tenemos básicamente liliums, rosas y los calalilis. Se ha reducido de todos los países, no solamente de Ecuador, cabe mencionar. El otro punto importante de este programa de liberación rápida es que no son todos los aeropuertos los que son parte de este programa. Esta es la lista. Tenemos el aeropuerto de Houston, el de Atlanta, el de Nueva York, el de California, el de Miami, Florida, el de Illinois y el de San Juan, Puerto Rico. Quedemos claro que si entran flores por otros aeropuertos, así estén dentro del programa, van a ser inspeccionadas como cualquier otro tipo de flor. ¿Cómo trabajamos esto? Es muy fácil. Nosotros tenemos
una combinación de flor país que se le llama la flor del día. Si el producto es parte de la flor del día, es decir, el día de hoy, viernes, es rosas, se va a inspeccionar. Se va a inspeccionar el contenido total de una caja de cada tipo de flor por país y de cada finca. Eso es lo que nosotros hacemos. Una caja en grosso modo, una caja por finca de cada embarque. Eso es lo que inspeccionamos, nada más, y se va, y sale la carga. Si esa flor no está seleccionada como flor del día, hoy día no hay rosas, hay claveles. Las rosas entran, simplemente se liberan y pasan, no se hace absolutamente ninguna inspección. Esto nos da un promedio de alrededor de una inspección por mes, más o menos, máximo 2 inspecciones por mes. En el caso sería de rosas, canalilis y lilium, desde Ecuador. He ahí porque es importante tratar de tener el mayor número de flores dentro de este programa, pues por la facilidad que se tiene para liberar, tomar conexiones, menos problemas con la cadena de frío. Como ya los decíamos, pues es una inspección primero al azar, basado en los documentos que hemos recibido de aduanas y de las agencias de carga. Determinamos si es la flor del día. Si no hay flor del día programada, el agente o el inspector hace lo siguiente: una de las dos opciones: presenta todos los documentos necesarios a los inspectores de Customs and Border Protection, o presenta todos los documentos necesarios a un oficial de Customs and Border Protection en el depósito de la aerolínea, y los productos son sellados y liberados. No sé si estamos claros en eso. Entonces vamos al primer paso. No sé si se alcanza a ver, por ejemplo, es un pantallazo del manual relacionado a los países que están al nivel de riesgo por país y por producto. Por citar el segundo, que son las bromelias, entonces tenemos de África, Asia, Australia, Ecuador y Europa. Como vemos, en todos los continentes el riesgo es alto. En el caso de Ecuador, el riesgo es bajo. Tenemos los ásteres. Colombia tiene riesgo alto, Costa Rica bajo y República Dominicana bajo. Si no aparece, es considerado bajo también, por si hay la pregunta de que por qué no está Ecuador en la lista. En el caso de crisantemos, tenemos también varios países que tienen, la gran mayoría son considerados de riesgo alto. ¿Por qué? Por el tema de roya blanca del crisantemo. Por eso es que Ecuador también está como riesgo alto. Hasta hace unos 4 años era considerado como de bajo riesgo, porque no estaba reconocida la presencia de roya blanca del crisantemo. Esto pues es otra página relacionada con el tema. Estamos viendo, por ejemplo, que la Gypsophila, en el caso de Ecuador, ni siquiera aparece porque es considerada de bajo riesgo. En el caso de las rosas, podemos ver que Ecuador sigue manteniéndose como riesgo bajo, pese a todos los acontecimientos de la última temporada. Entonces vamos a la parte ya concreta de la determinación. Ya sabemos el país de origen, ya sabemos el nivel de riesgo del tipo de flor. Entonces cogemos y vemos la guía aérea. Si tenemos una sola guía aérea del mismo género, o la segunda opción es una guía aérea con productos de distintos géneros. Cuando en el avión, que es lo común, hay más de dos o más guías aéreas, también consideramos si todas estas guías son para un solo consignatario o son para más de un consignatario broker. El primer paso aquí entonces es determinar si el producto, el origen de los productos para este consignatario provienen de fincas conocidas o fincas no conocidas. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos la inspección y encontramos plagas cuarenternarios en una finca específica, nosotros llenamos un formulario
y esa finca va a una base de datos para nosotros hacer el perfil de riesgo. Entonces, entre más detenciones tenemos nosotros de esa finca, más nos enfocamos en esas fincas. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que todos los servicios oficiales del mundo, no contamos con el suficiente número de inspectores para poder inspeccionar toda la carga que nos está llegando. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna pregunta? Entonces, ya habíamos hablado de la finca y determinado si es de un género, de un solo tipo de flor o de varios o cajas mixtas, o sea, bouquets generalmente. Entonces, en el caso de que es un solo género, se consideran todas las cajas contenidas del mismo género como la unidad de inspección. Se va a inspeccionar toda o sea, es la unidad que vamos a tomar. Si son cajas mixtas y tienen la misma mezcla, se considera todas las cajas como una misma unidad para ser inspeccionada. Y cuando tienes una sola tienes un embarque con cajas mixtas con diferente mezcla, nosotros escogemos y determinamos el producto mayoritario de la mezcla para hacer un solo grupo. ¿Ok? Entonces vamos al último paso. Como ya determinamos que tenemos que las cajas son de un solo género, ya sabemos, por ejemplo, en el caso de crisantemos que el riesgo es alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el riesgo es alto? Vamos a abrir y examinar como mínimo 2 cajas de cada género y vamos a inspeccionar el 100% del contenido. Cuando el riesgo es moderado, vamos a abrir e inspeccionar como mínimo una caja de cada género, el 100% de su contenido, y cuando es bajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrir e inspeccionar como mínimo una caja de cada género e inspeccionar entre el 25 y el 50% de los bonches. Finalmente, cuando tenemos 2 o más géneros, ya determinamos el riesgo, se abren y se examinan el suficiente número de cajas para inspeccionar 2 bonches de cada género de la mezcla, y haciendo énfasis en esas flores de alto riesgo y riesgo moderado. Y con eso pues se toma la determinación final, que es liberar o no hacer la inspección, el trabajo de, por ejemplo, en el caso de los ácaros, golpear los ramos, ver que cae, identificarlo y enviarlo, si es cuarentenario, a identificación por parte de los laboratorios de ellos. En este punto es importante mencionar, ustedes reciben generalmente la forma 523 de parte de sus brokers. Esta forma 523 es la información que se le da a su broker, que es el representante de ustedes en Estados Unidos, y puede tomar cualquier tipo de decisión sobre la carga en Estados Unidos, en el que se le avisa: señor, su carga fue detenida para identificación. Ese es el primer paso, se identifica el producto, perdón, se manda las muestras de la plaga a identificación, y posteriormente nuestro laboratorio enseguida, vía fotográfica y electrónica, hace la identificación y puede decidir si la carga se libera, si la carga se trata o si la carga se destruye. Punto importantísimo, como les mencioné, el broker es el dueño, el representante de ustedes y casi el dueño de la carga. Muchas veces el broker, por el apuro de liberar la carga, solicita que se fumigue. Si se solicita que se fumigue y no espera la identificación el diagnóstico, puede ser que la plaga no era cuarentenaria y la orden era liberada, y al floricultor lo que le van a pasar es el crédito cobrándole la fumigación.
Entonces el 523 tiene que estar sellado por nosotros en la parte baja del 523, porque ahí va a decir treated and released por APHIS PPQ. Si no está con ese sello, simplemente es del aviso que se mandó la plaga o los insectos a identificación, y ahí podríamos determinar, como ya les mencioné, si es cuarentenaria o no cuarentenaria. No sé si está claro este concepto, pero es importante porque muchas veces a las fincas les pasan créditos y es porque simplemente el broker decidió hacer tratar, fumigar la carga para sacarla más rápido, y todos sabemos pues el tema que la fumigación es con bromuro de metilo y casi ninguna flor aguanta una fumigación con bromuro de metilo, es casi botar las flores. Cuando ustedes deciden mandar a fumigar, tiene el sello que acabas de describir. Exactamente. No simplemente viene hojas sin sello, sin nada. Si viene sin sello, lo único que te va a decir es el nombre del inspector de CPP que tomó la decisión de enviar las muestras del insecto o de la plaga a nuestros laboratorios para confirmación del diagnóstico y determinar si es o no es una plaga cuarentenaria. ¿Cuáles son otros problemas comunes que son importantísimos mencionar? Embarques que llegan sin factura, automáticamente son rechazados. Facturas que no declaran el producto que está contenido en el mismo, en el embarque, es otro problema. Faltas de permisos o certificados que, como hablamos, CITES, si son plantas en peligro de extinción, etcétera, automáticamente se detiene la carga. Mandan productos prohibidos. Muchas veces sucede eso. Discrepancia en las cantidades que te dicen, la caja tiene 250, sí, son una caja full box de 250 ramos y ves y tienen 300 ramos, eso es un problema. Las muestras que no son presentadas, se ofrecen, dicen que son muestras enviadas y no hay tales muestras. Problemas con las etiquetas, no tienen relación lo que está escrito en la etiqueta externa con lo que está dentro de la caja. Facturas con descripción parcial de buquets o combos, eso es importantísimo. Muchas veces les falta uno o dos tipos de flor, la carga se detiene automáticamente. Flores con frutas y sin permisos, ya lo hablamos del tema, se mandan cajas mixtas de buquets que tengan flores de banano o mini bananos de colores, automáticamente esa carga queda detenida. Facturas y etiquetas que no concuerdan, eso cada vez es menos, pero siempre sucede. Y mandan muestras preseleccionadas para nuestra inspección que están incorrectas. Porque esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque como ya les dije, nosotros como APHIS no somos los que inspeccionamos la carga de arribo, es Homeland Security, entonces ellos no solamente ven la parte sanitaria, ellos ven también la concordancia entre lo que está escrito en facturas, lo que está etiquetado y el contenido, porque por el asunto de las leyes de bioterrorismo a ellos se les prenden las alarmas por este tipo de situaciones. Entonces es importantísimo tener claro todo esto. Las soluciones, pues, aunque son obvias, es facturas con descripción completa de cada tipo de flor, buquet o follaje, cajas con etiquetas identificando cada buquet y el nombre o número de la finca, facturas que identifiquen a cada finca de origen de las flores. Es decir, todo tiene que estar muy bien identificado para que no hayan este tipo de problemas, y tiene que haber una concordancia entre lo escrito en la factura comercial y lo que tienes en el contenido o marcado en las cajas. ¿Qué otros servicios nosotros presentamos? Damos. Tenemos especialistas locales en casi todos los aeropuertos. Tenemos un sistema digital para el envío y la identificación de las muestras, y adicionalmente contamos con un equipo de especialistas nacionales que la gran mayoría están en el Museo Smithsoniano en Washington. Tenemos gente en el Centro de Investigación de Bethfield, que es, por ejemplo, donde se hizo la última identificación de los
de los ácaros. Y, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami nosotros tenemos especialistas de altísimo nivel en la identificación de pterópteros y coleópteros. Entonces nosotros podemos asegurar la total identificación de las plagas. ¿Cuáles son las ramas de nuestros laboratorios? La parte entomológica, patología, nematología, malacología, eso es importantísimo. Ahora el tema de los caracoles cada día está cobrando más importancia. Hemos encontrado en flores caracoles al arribo, no de Ecuador, de otros destinos, Centroamérica algunas veces. Entonces el tema de malacología, de moluscos, cada día se está volviendo más importante y es un tema que sí se le debe poner mucho ojo en los cultivos. Y tenemos también identificación botánica y para plantas en peligro de extinción. Como habíamos hablado, las plagas son identificadas para determinar si son exóticas o no, o cuarentenarias o no cuarentenarias, o de distribución limitada. ¿Por qué distribución limitada? Hay plagas que existen en ciertas zonas de Estados Unidos y si el producto va con plagas de ese sitio no pasa nada. O sea, si tenemos las mismas plagas en Ecuador y en Estados Unidos, no se va a detener, no se va a fumigar, no se va a tomar medida alguna. Y también determinamos del riesgo económico para la agricultura nacional, por eso hablábamos de análisis de riesgo. Como ya les mencioné, pues tenemos la fumigación, aunque esa es una carpa para fumigación con bromuro y metilo, no muy buena, la foto no muy ilustrativa del procedimiento real. Tenemos los incineradores o el retorno al origen, que generalmente es la medida más cara y que nadie la toma, casi siempre se destruye o se fumiga. Algo importantísimo, la carga en tránsito. Llega a Miami en conexión a Holanda o en vuelo a Moscú. Nosotros, como EIFIS, no hacemos inspección de la carga como tal, porque realmente no es un producto que esté ingresando al territorio de los Estados Unidos. Pero eso sí, la gente de Homeland Security va a chequear la carga, pero en relación a que los papeles tengan concordancia con lo que está descrito. Ok, si dice que son rosas, van a chequear que sean rosas y no sean liatris, porque ahí lo que ellos entienden es que puede haber algún problema o algún riesgo de bioterrorismo. No sé si estamos claros en eso. Y ahora pues vamos a la parte, en temas de inspecciones, ya lo hemos terminado, cómo realizamos la inspección, y ahora vamos ya a la parte medular del tema, que es una evaluación de las detenciones del año 2011 en distintos tipos de flores. Esta parte la he relacionado con las detenciones con las estadísticas de las detenciones del año 2010, y en la cual pues hay varios cambios y varias sorpresas que para unos van a ser positivas, para otros van a ser negativas. Esta es la tabla que les presento, un histórico de 7 años del número de detenciones por año al arribo. Como ustedes ven, hemos tenido un promedio de alrededor de 3.000 detenciones por año, pero a partir del año 2010, en el paso del 2009 al 2010, la tendencia ha ido al incremento. El año 2010 tuvimos 5.320 detenciones, el año 2011 5.338. No han cambiado mucho la cifra como tal, pero los cultivos han tenido varios cambios. Y el año 2012, esa es una proyección a final de año, si es que no se toman las medidas correctas. Estamos hablando de alrededor de 6.000 detenciones por año al arribo para todos los tipos de flores. ¿Cuáles son las flores con mayor número de detenciones? Tenemos como base el año 2007, que fue el año en el que por primera vez dimos este seminario. El año pasado, que es la barra blanca que está atrás, hacia atrás. La barra azul representa el año 2010 y la barra celeste representa el año 2011.
Vamos viendo las rosas. Las rosas es el problema número uno en este momento. Tenemos más de 1000 inspecciones, detenciones del año pasado, versus alrededor de menos de 400 en el 2010. En el 2007 era cero las detenciones por rosas. Otro cultivo importantísimo, las molucelas, hemos visto que ha ido incrementándose el número de inspecciones año a año, está alrededor de las 400 inspecciones y ha mejorado algo en relación al año anterior. El limonium, vemos que aquí ha habido un éxito, creo que ha servido mucho el protocolo de TRIPS que se está aplicando, las acciones que hace Agrocalidad en campo, porque realmente han bajado casi a la mitad del número de detenciones entre el año 2010 y 2011. Entonces yo creo que este es un trabajo muy interesante. Acordémonos que los TRIPS eran los que se estaban devorando estos cultivos. El Hipericum es otro cultivo que, pese a que no ha bajado mucho el nivel de plagas, ha ido con una tendencia a la baja que es muy positiva. La Gypsophila, por el contrario, ha ido incrementándose el número de plagas. El problema principal, minadores. Los delfinium también era un problema complicado por plagas. Vemos que también ha ido bajando año con año. Los crisantemos, el problema no es el tema de roya blanca, el crisantemo. El problema han sido minadores y ácaros. Y vemos que va hacia la de subida. En el tema de bouquets, pues se ha mantenido. Bouquets siempre mezclas, pueden ser con o sin rosas incluidas. El tema de aster se ha mantenido, pero hay que recordarnos que sabemos que las extensiones de aster se han reducido. Entonces, pese a que el número de inspecciones se ha mantenido, el número de embarques realizados, la exportación de las exportaciones hechas, pudieron haber sido menores. Entonces es una cuestión, es un producto al que hay que seguirle teniendo bastante ojo. Y de ahí pues tenemos otros menores como agapantos, las tromelias, los claveles, el delfinium como clavel, vemos que ha bajado, que es interesante también, era muy alto en el 2007 y ahora está teniendo a la baja. Y vemos algo muy particular, que es en relación a todo el resto de flores que se exportan en cantidades muy pequeñas. Antes era importantísimo el número de detenciones en otros tipos de flores, y vemos que cada día son menos, y generalmente estas han sido flores de verano. Entonces, en resumen, pareciera ser que la gente que trabaja en varios cultivos de flores de verano, con el apoyo de la calidad en el tema de las inspecciones y la implementación del protocolo de TRIPS, han bajado y han mejorado mucho en este asunto versus la situación de los productores de rosas, ¿no? Aquí lo vamos viendo, es básicamente el cuadro en relación a la gráfica anterior. Estamos viendo ya los números exactos y vemos pues que rosas pasó de tener 440 detenciones en el 2010 a tener 1125 en el 2011. Esa es la razón clara del por qué se tomaron las decisiones en estos días en relación a las rosas. Gypsophila ha subido algo, no es tan grave, pero hay que hacer el trabajo. Molucela, en cambio, pues se ha mantenido. Los asters, ya lo discutimos, parece que se mantiene pese a que el número de detenciones, pero las extensiones sembradas son menores. Y por último, los limoniums, que ellos sí han hecho un trabajo realmente bueno en el control de sus plagas y enfermedades. Este cuadro es solamente de Ecuador. Todo es de Ecuador, todos los datos son únicamente Ecuador. Voy a presentar simplemente los cinco productos más importantes y cuáles son las plagas principales. Bueno, rosas, de las 1135 detenciones que vimos, estamos hablando que alrededor de 900 detenciones fueron por ácaros. El resto tenemos algo de trips, algo de áfidos, pero se mantiene bastante manejable.
Rosas es el primer producto detenido en Estados Unidos al momento. El siguiente es Gypsophila, y vemos que los thrips siguen siendo la plaga número 1. Por mucho debe de ser más del 85-90% de las detenciones por esta razón. La Molusella, tenemos agromicidaes y tenemos los áfidos, que ahí van más o menos en los mismos niveles, pero son las dos principales plagas a las cuales hay que ponerles atención. Los ásters, aquí ya es una mezcla, es un cultivo que, bueno, le da todo, entonces, pero siendo su principal problema los áfidos, los thrips, los agromicidaes. Aquí sí yo creo que hay que hacer un trabajo un poco más integral para atacar a todas las plagas, porque no es una específica como se ven en otros cultivos. Y el limonium, pues definitivamente los thrips es la plaga principal, y las otras, pues pese a que se mantienen en niveles muy bajos, pues siempre están presentes, y también debería ser algún tipo de manejo en el cual se ataque a todas por igual. Este cuadro presenta básicamente las detenciones por tipos de plaga globales. Las columnas en azul representan el año 2010, las columnas en celeste el 2011, y vemos pues cómo se ha movido el tema. Vemos que los ácaros pues han pasado de las 400 y pico inspecciones a alrededor de 900 inspecciones. Los thrips en cambio bajaron de 2000 inspecciones a niveles de alrededor de 800, entonces un trabajo súper bien hecho. Los áfidos han subido algo, los minadores se han incrementado. Sabemos que los problemas de minadores en Gypsophila se han puesto bastante fuertes, en crisantemos también. Y de ahí tenemos pues algo de chinches, thrips, moscas blancas, cochinillas que se han mantenido en sus niveles habituales, y el resto pues cosas muy mínimas. Como hemos visto, también se han manejado mejor, como que se está consolidando a unos 3-4 tipos de plagas específicos todos los problemas. Y como vemos, pues estamos hablando de alrededor de 5 cultivos nada más. Repitamos el cuadro anterior, pues thrips 2010, 2111 detenciones, 2011 1000 se ha mantenido. Los áfidos pues bastante similar como hablamos. Los minadores se han incrementado considerablemente, pero realmente el problema principal pues los ácaros, o sea, pasó de representar el 6.86% de las detenciones a ser un cuarto de las detenciones de Ecuador, al 24, casi 25%. Entonces los ácaros es un problema, y esa es la razón por la cual nosotros tuvimos que tomar las acciones que tomamos. No sé si está claro, si están claros estos números. Creo que con eso, pues con esto terminamos la charla. No sé si tienen preguntas o preguntas relacionadas con el tema de las rosas específicamente.